Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Jiménez. Soy consejero y terapeuta y mi función dentro de Clínica Renaci es la del supervisor clínico. Quisiera agradecerles por estarnos acompañando en una nueva transmisión donde tenemos una nueva campaña y vamos a estar hablando temas referentes a la autoestima, de qué manera se construye, qué forma parte de la identidad del ser humano. Quisiera yo sí en este punto pues aclarar que todos nuestros talleres van enfocados a la educación para las familias y también para la prevención dentro de las adicciones o dentro de los trastornos, dentro de los más comunes la depresión. En esta ocasión yo les voy a hablar del constructo de la autoestima. ¿Cuál es ese proceso que se vive o desde la infancia, desde la adolescencia? ¿Cómo es que se va construyendo precisamente la autoestima? Y para comenzar, me gustaría definir, pues, ¿qué es la autoestima? Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos que yo genero hacia mi persona, hacia mi manera de ser, hacia los rasgos de mi cuerpo o la parte del carácter que yo puedo desarrollar. Y a veces vamos pues por el mundo y dentro de los tratamientos, dentro de los consultorios, observando que hay muchísima gente que simple y sencillamente no está conforme con su persona, con la parte física, con la casa donde les toca vivir, con la parte monetaria, con los círculos sociales. Hay mucha insatisfacción de por medio a manera personal. En resumen, podemos definir que la autoestima es la valoración emocional que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, yo cuánto siento que valgo. Por esos sentimientos que tal vez podemos sentir como la vergüenza, cómo debo ocultar cosas de mí, o la culpa de siempre sentir que estoy haciendo las cosas mal o que soy responsable cuando las cosas salen mal a mi alrededor, suelen ser indicadores de baja autoestima. Cabe recalcar que estos puntos deberían de aparecer de forma muy generalizada en los individuos para poder identificar que si se tiene baja autoestima o no. ¿Cómo se construye la autoestima? Y aquí hablamos de la parte del constructo. La Sociedad Española de Pediatría señala que la autoestima se forma con los pensamientos, sentimientos y sensaciones y experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Existen dentro de cada personalidad diferentes capacidades para afrontar las situaciones vergonzosas o que puedan marcarnos en nuestra vida. Alguna persona por ahí de repente no sé, puede tener algún accidente en la escuela, como una caída o equivocarse frente al grupo. Y hay personas dentro de la educación que recibieron en casa que tal vez sí puedan burlarse o reírse o bromear con sus compañeros referente al evento. Y hay otro resto de individuos o de personas que desafortunadamente se quedan estancados en esa emoción, que se quedan privados de poder experimentar, de poder atreverse a cosas nuevas por esos eventos que en ocasiones para muchas personas es difícil trascender. La autoestima debe estar equilibrada para que nosotros podamos sentirnos bien. Los problemas surgen cuando la autoestima pues está muy elevada o está muy disminuida. Por eso menciono que es importante encontrar el equilibrio, lo cual requiere, si estás en una autoestima muy elevada o abajo de lo normal o de la parte media, pues es importante trabajarle en ambos casos. El autoestima sobrelevada, vamos a definir los dos puntos, tienden a compararse con los demás, buscan el refuerzo y la autovaloración por el resto de las personas, es decir, la aceptación de todas las cosas que yo hago, y siempre tienden a colocarse en un rol de superioridad respecto a los demás. Dentro de una pequeña definición, con el autoestima baja o disminuida, no se sienten bien consigo mismos, no creen que sean tan buenos como los demás y no se sienten valorados ni aceptados, para ir entendiendo un poquito los conceptos y los diferentes tipos de la autoestima que existen. Una percepción elevada, podríamos hablar de una persona narcisista que puede sacarse de la realidad día a día
y causarse una frustración y malestar constante al no sentir la aceptación de las demás personas o de las personas que ellos quieren. Tener autoestima baja puede afectar en todos los campos de tu vida y en casos más severos llevarte a problemas de depresión, incluso de adicción. Existen 3 tipos de autoestima y vamos a desglosarlos y hablar cada uno de ellos y las posibles causas. El autoestima alta, sana o equilibrada, que es el que evidentemente buscamos en cada uno de nuestros pacientes o de los individuos que están a nuestro alrededor. El autoestima sobrevalorada o el autoestima sumamente elevada, que también puede causar daño. Y el autoestima baja. Dentro de la autoestima alta, que es la parte sana o equilibrada, esta autoestima pues se desea tener por todos. Es decir, que es la autoestima normal o equilibrada que debería concentrarse en todo ser humano para sentirse bien, y estar en este nivel pues evidentemente trae beneficios como ser consciente de nuestras capacidades y valía, qué es lo que yo puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y cuánto valgo como persona, enfrentarse a las dificultades de la vida de manera resolutiva, no simplemente como buscar solucionar el conflicto, sino buscar de qué manera es que yo puedo trascender o avanzar en esta situación, y la capacidad para reconocer áreas de oportunidad y trabajar para las mejoras. No simplemente como ver la parte positiva, sino también ver dónde es que yo me equivoco y poder reconocerlo y pues trabajar para mejorar como ser humano. Sería una de las ventajas o de la manera en que podamos reconocer a una persona que tiene una autoestima equilibrada. Las características de una persona con autoestima sana, pues es estar o sentirse bien consigo mismo. Eres la persona más importante en tu vida. Sabes cuáles son los puntos fuertes y débiles. Confías en ti y en tus habilidades. Sabes lo que puedes lograr y las cosas que tú te propongas, pues las puedes llevar a cabo. Eres capaz de expresar tu punto de vista respetando el de los demás. Sabes identificar tus sentimientos y emociones, por mencionar algunas. Aquí es importante pues hablar que lo que se busca es conseguir esta autoestima e irlo trabajando en caso de que esté muy elevado o muy abajo. En la número 2 pues vamos a hablar de la autoestima sobreelevada, que puede llegar a caer en narcisismo. La visión tradicional decía que el alta autoestima era positivo. Al principio no se consideraba que pudiera llegar esto a ser un problema. Dentro del trabajo que se empezó a hacer con los especialistas e investigaciones, empezaron a notar características muy sutiles dentro de estas personas y a tener resultados muy similares, y solamente los catalogaban o los diagnosticaban como personas con autoestima alta o autoestima en demasía, pero todavía no tenían la capacidad de observar las problemáticas hasta que empezaron a arrojar estos resultados. Se dieron cuenta de que este grupo de personas que fueron evaluadas tenían graves problemas en su funcionamiento y la forma de relacionarse con los demás. Se halló en particular ciertas características que voy a mencionar a continuación. Personas con problemas de egocentrismo, arrogantes y prepotentes. Distorsionaban la realidad para inflar tu autoimagen o generar una imagen falsa ante los demás que pudiera ser de impacto o que pudiera ser más interesante que el resto. Reaccionaban de manera iracunda o con violencia cuando las cosas no salían como ellos querían. Lanzaban amenazas cuando la imagen que tienen ante las demás personas se podía ver en riesgo, y siempre intentaban dominar o manipular a sus semejantes o a las personas con las que se relacionaban. Creen que todo lo saben, ellos nunca se equivocan y carecen de humildad. Creen que son mejores que cualquier persona en todo, en fútbol, en el trabajo, en una actividad, en una dinámica, en algo de manualidades, para lo que sea, siempre se sienten superiores. Creen que son las personas más interesantes del mundo, y una serie de pensamientos irracionales que terminan por aislarlos de la sociedad por el mismo rechazo que se va generando. Normalmente este tipo de autoestima se desarrolla cuando en su formación los padres nunca aplicaron un límite o alguna consecuencia al momento de generar alguna falta. Normalmente si se equivocaban en cualquier actividad,
los padres de manera equivocada pues trataban como de alentarlo o de hacerlo seguir adelante, pero no señalando las áreas de oportunidad, sino diciendo a todo que estaba bien, que lo había hecho perfecto, cuando en realidad sabemos pues que ahí en ese sentido, cuando un niño o un adolescente comete un error, hay que aprender a darles acompañamiento, a motivarlos a intentarlo de nuevo, a decir, mira, te quedó muy bien esta parte, pero creo que puedes mejorar en esta. En ese sentido el acompañamiento, pero normalmente en este tipo de familias, pues simplemente él está bien, está perfecto, no importa lo que hagas, todo está bien. Tienden a dejar de lado las emociones y sentimientos, tratando de ver siempre el lado positivo de las cosas. Es decir, no validan esta parte de las emociones. Por ejemplo, si están enojados, no pasa nada, ahorita se me baja, y no trabajan la emoción. Si están tristes, igual lo minimizan y tratan como de sacar el lado positivo, el lado chistoso, y empiezan a dejar de lado sus emociones con tal de tener como esta falsa idea de positivismo, de hacer las cosas bien, de echar para adelante. Estaríamos hablando de una persona con una autoestima sobreelevada que no tiene la capacidad de ver lo malo que puede llegar a estar sintiendo y tratar de salir a cualquier costa adelante. Esto lo pudiéramos catalogar o etiquetar como una persona con una autoestima sobreelevada. Y vamos a hablar dentro de esta parte de la autoestima baja. Este nivel de autoestima se caracteriza por un estado en que la persona manifiesta 4 puntos característicos en la percepción que tiene sobre sí misma. El número 1 es ineptitud, incapacidad. Como número 3 está la inseguridad y el fracaso. Son personas temerosas a enfrentarse al mundo o a nuevas experiencias. Y es que estos términos son con los que se define una persona con autoestima baja. En este estado de autoestima más perjudicial, pues podemos encontrar que normalmente ya están apuntando hacia una situación de depresión, hacia una situación de consumo, hacia una situación de aislamiento, y podemos empezar a notar características emocionales de irritabilidad, de frustración, de tristeza, de desagrado, de desapego, que empiezan a darnos alertas que necesitamos trabajar con esta situación. Y cada vez pues se van alejando de la parte alegre, de la parte feliz de la vida. Las características siempre pues buscan que alguien esté como liderando o diciéndoles de qué manera hacer las cosas, que incluso si se puede pues mejor que lo haga alguien por mí porque yo no tengo confianza en mis capacidades. Creen que son poco interesantes, tienen sentimientos de culpa constantemente, no se esfuerzan ya que confían poco en sus capacidades, descuidan su imagen y salud, se dan por vencidos sin ni siquiera intentarlo, son individuos aislados, tímidos, y los círculos sociales son muy reducidos, incluso a veces ni siquiera pueden llegar a tener relaciones de amistad, tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos, por mencionar como características más relevantes de una persona con baja autoestima. La educación como padres en la autoestima. El amor hacia nuestros hijos pues implica el aceptar, pero si yo nunca acepto a mi hijo, difícilmente él va a poder aceptarse tal cual es. En ocasiones formamos la idea de que nuestros hijos que tienen que ganarse nuestro amor haciendo las cosas que deben de hacer o como nosotros pensamos que son las correctas. En este caso, el niño basará su autoestima en el reconocimiento y aprobación por parte de los demás. Ante los fallos o malestares del niño que tiene el sentir que no apoyamos lo que él está sintiendo o diciendo, aun cuando tal vez esté haciendo las cosas de manera correcta. Por lo tanto, nosotros como padres somos sus espejos y estamos reflejando todo aquello que aprenden y que van formando día a día en su personalidad y la autoestima. Si este espejo tiene un reflejo mayormente negativo o crítico de nuestra parte, la autoestima de nuestro hijo se verá sumamente afectada.
Si el niño recibe constantes mensajes del tipo eres un vago, eres un torpe, deja yo lo hago por ti, siempre lo haces mal, ¿cómo crees que tu hijo pueda sentirse? Como un niño vago que no hace las cosas bien y que no sabe de qué manera aprender, o que no tiene las herramientas o el acompañamiento, la posibilidad de poder aprender, y entiende o asume el niño o el adolescente que haga lo que haga, nada será suficiente, ni tendrá las capacidades ni motivaciones para emprender un nuevo proyecto, una nueva actividad o una nueva habilidad. Herramientas para encontrar el buen autoestima que pueden servir a nosotros como padres o de manera personal para trabajar con ello. Esta estrategia se debe centrar en identificar actividades y sobre todo las relaciones interpersonales que pueden estar machacando nuestra autoestima. Si estamos en un ambiente laboral frío, donde constantemente pues no está la parte del reconocimiento de las cosas positivas que podemos hacer y constantemente se está diciendo como lo negativo, estar encima. Si tenemos amistades que constantemente están en pensamientos negativos, si estamos con una pareja que nos está reprochando constantemente, necesitamos empezar a tomar distancia para vivir una especie de desintoxicación de esas emociones con las que tenemos que lidiar día con día. Identifique y sustituya los pensamientos negativos. ¿De qué manera llegan? ¿En qué momento del día? ¿Cómo es que me hacen sentir? Y una vez que empieces a sentir toda esta serie de emociones que pueden generar esos pensamientos negativos, es importante que identifiques más allá del me hacen sentir mal. Por ejemplo, una situación, una situación negativa, ¿en qué momento aparece? Como lo mencionaba hace un momento. Identificando ese pensamiento negativo, ¿qué es exactamente eso de ese pensamiento negativo que me hace sentir mal? Identificar la emoción, identificar qué conductas nos está llevando a tener estas emociones y estos pensamientos negativos, y encontrar un pensamiento alternativo, es decir, con el que vamos a empezar esta lucha para poder contrarrestar los pensamientos negativos con uno positivo. Es una herramienta tal vez sencilla o simple, pero que puedes empezar a practicar en casa o que puedes compartir con una persona que tenga problemáticas con la autoestima. Realizar esto permitirá identificar los pensamientos negativos y por otro, buscar alternativas que debemos de tener en mano o en nuestra mente para tener armas con las cuales luchar con esta parte de la autoestima. Una autoestima sana nos permite sentirnos seguros en nuestra vida, en el trabajo, en la interacción que tenemos con amigos, pareja, con nuestra familia y todo aquello que nos propongamos. Recuerda que para que nuestros hijos tengan esta parte dentro de la adultez de sentirse seguros y que se acepten de una manera incondicional, desde la infancia debemos empezar a trabajar y se debe de mirar. Recuerden que en algún momento pues ellos se van a mirar a sí mismos como fueron mirados en los inicios de su vida. Esta es una parte o lo más importante o más relevante que yo pude entrar en investigación para traerles este tema especialmente a ustedes. Espero que pueda funcionar o que pueda dejar algo que pueda ser de apoyo o de aprendizaje. Yo honestamente les agradezco a cada una de las personas que se dieron el tiempo para poder ver este taller, poder aprender y crecer también juntos. Les recordamos que todos los sábados en este mismo horario estamos subiendo estas transmisiones con la intención de poder apoyar y pues agradecerles y que tengan un excelente día.